firearm waiver, matter would be set for preliminary examination within 8 days. Matter is recessed until October 24th, 8:30 in this court. Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Nacido como Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, Richard nace el 29 de febrero de 1960, o sea, en año bisiesto. Creció en El Paso, Texas, hijo de padres inmigrantes mexicanos, Julián y Mercedes Ramírez Boján. Su infancia fue dura. Su padre era un ex policía que lo golpeaba constantemente tanto a él como a sus hermanos y a su madre. Era una familia estricta y violenta. Tuvieron 5 hijos, en los que está incluido Richard, obviamente. En el 52, la familia se mudó a Estados Unidos, en donde Julián, o sea, el padre de Richard, obtuvo la ciudadanía y trabajó en el ferrocarril de Santa Fe. La infancia de Richard estuvo marcada por accidentes y golpes que le provocaron problemas neurológicos, incluyendo epilepsia. A los 2 años, una cómoda le cayó en la cabeza. A los 5, se golpeó contra una hamaca, causándole pérdida de conocimiento. Además de que se sabe que llegó a caerse de un columpio, también de cabeza. En 1973, a los 13 años, además de que presencia cómo su primo Mike asesina a su esposa enfrente de él, este primo, antes de eso, también le contaba a Richard historias de la guerra, de lo que él hacía en la guerra, que era, además de obviamente combatir, torturar y asesinar y abusar de mujeres, de los cuales estos crímenes él sacaba fotos que después tenía en imágenes Polaroid que le mostraba a Richard cuando este era pues un niño de 13 años. Más tarde, después de que Mike asesina a su esposa delante de Richard, Mike solo pasa 4 años en una institución mental porque atribuyeron su crimen a los traumas por la guerra. Richard comienza con robos en el 77 y en el 82 es detenido por posesión de marihuana. Su conducta se volvió cada vez más violenta. Consumía drogas, robos mayores, acoso íntimo y abuso íntimo. Trabajó brevemente en un hotel donde intentó abusar íntimamente de una mujer, pero fue detenido. Se muda a California en 1982 y vive de hotel en hotel, financiándose con los robos que hacía. Durante este tiempo, sus crímenes aumentaron en brutalidad. Secuestraba niños solo para traumatizarlos y comenzó una carrera como asesino. El primer asesinato registrado se descubre en 2009 gracias al ADN, que fue el de una niña de 9 años en abril del 84. Luego de ese asesinato comete al menos 13 más, sin un patrón claro completamente. Atacaba de noche, irrumpía en casas y asesinaba sin importar el sexo, edad o etnia de las víctimas. Esto es lo único que tenían en común todos sus crímenes. A menudo abusaba íntimamente de las víctimas femeninas y usaba cualquier arma disponible para asesinar al marido de estas mujeres. Ramírez no parecía un asesino común. A veces cuidaba de no dejar pistas y otras veces dejaba demasiado ADN por todo el lugar, además de huellas por todas partes. Sus crímenes no tenían un motivo aparente, pero expertos coinciden en que simplemente le causaba placer infringir dolor y matar. Su método rápido de matar, como disparar a los esposos durante intentos de abuso íntimo, le permitían controlar la situación. O sea, le gustaba mucho, además de causar terror a la gente y asesinarlos, tener el control de la situación, estar todo el tiempo sometiendo a estas personas a las que mataba. Además, Richard estaba obsesionado con los símbolos satánicos. Dibujaba pentagramas con la sangre de las víctimas en las escenas del crimen, además de que la imagen que están viendo ahorita, que es la imagen que se hizo muy famosa de él, en la que tiene un pentagrama en la mano, no es tatuado, es dibujado por él, que constantemente se dibujaba ese pentagrama, porque él decía que había sido enviado por Satanás para matar. En junio de 1984, Richard comete su segundo asesinato registrado. Entra en el departamento de Jenny Beam Co., de 79 años, y la mató a puñaladas sin dejar nada más.
En marzo del 85 ataca a María Hernández y a su compañera Joy Idol Okazaki. Primero siguió a María hasta el garaje. Cuando llegó ahí, Ramírez la siguió adentro y disparó con un calibre 22. Increíblemente, el disparo rebotó en las llaves que María tenía en su mano y no la mató. Ella se cae al piso y se hace la muerta para sobrevivir. Su compañera Okazaki no tuvo la misma suerte. Se escondió detrás de un mueble, pero al levantarse se encontró con Richard, quien le metió un disparo y la mató. Una hora después persiguió a Verónica Haynes en su auto cerca de Monterey Park. Cuando ella lo confrontó, él disparó y la mató. Todos estos crímenes ocurrieron en un intervalo de apenas horas en la misma noche. La policía sospechó que era la misma persona, pero conectar los crímenes era complicado debido a que el asesino no tenía un patrón exacto para matar, como que mataba lo que se encontraba. Entonces no tenían realmente un modus operandi como para poder decir, ok, esto lo hizo la misma persona, porque podía ser de casualidad que atacaron a estas 3 mujeres distintas personas. En mayo de ese año, Ramírez asesina a Bildú y Lilian, de 60 años. El esposo fue ejecutado de un disparo mientras dormía y Lilian fue abusada íntimamente antes de ser asesinada. Ese mismo mes ataca a 2 hermanas de 83 y 81 años, Mabel Bell y Florence Lines. Golpea a Mabel con un martillo y abusa íntimamente de Florence, dibujando un pentagrama con el labial de ella en la casa. Ambas sobreviven inicialmente, pero Mabel muere poco después. En julio del 85 mata a Luz Nilsson, de 61 años, con puños y patadas. Días después asesina a una pareja de 66 y 68 años, usando un machete y disparos. También irrumpió en la casa de la familia Novena, matando al esposo y abusando íntimamente de la esposa, obligando a su hijo a revelar la ubicación de los objetos de valor bajo juramento satánico, algo que a él le gustaba hacer. O sea, le gustaba decirle a la gente que atacaba: júrame por Satanás que vas a hacer lo que te estoy diciendo que hagas o vas a decir lo que yo te estoy diciendo que digas. En agosto de 1985 ataca a otra pareja, asesinando al esposo de un disparo y abusando íntimamente de la esposa para robarle. En San Francisco asesina al señor Peter Pan con un disparo mientras dormía y abusa de Bárbara, su esposa, antes de matarla. Gracias a las huellas de sus zapatillas y a balas coincidentes, la policía pudo vincular estos crímenes. Lo de la zapatilla es que como que salieron en esa época unas zapatillas de edición limitada como de cierta temática. Y esas zapatillas solamente se habían vendido como una cantidad mínima. Creo que 20, algo así más o menos era. Y esas zapatillas, todas las que compraron eran, creo que en la parte de México. Y en Estados Unidos solamente una persona la había comprado, que era el asesino, o sea, era Richard. Pero no tenían la tecnología que tienen ahora y no podían llegar a ubicar quién fue el que compró esa zapatilla. El último ataque antes de su captura fue el 24 de agosto del 85. Richard conducía una camioneta Toyota naranja robada y atacó a la pareja Cons e Inés Erickson. Disparó al esposo y ató a la esposa, robó unos objetos de valor y después Inés logró liberarse y vio a Ramírez escapar en la camioneta. Un vecino, que era un muchachito, apunta la matrícula del vehículo porque ve que aquí estaba pasando algo sospechoso. Entonces cuando ve que el auto se escapa, se memoriza la matrícula y la nota. El joven se llamaba James Romero, de 13 años, y fue el testigo clave esa noche. Su familia regresaba de un viaje a Rosarito, y James escuchó pasos extraños en el patio. Pensando que tal vez era un animal, se escondió detrás de su coche y observó a un hombre alto, vestido de negro, acercarse a la camioneta que les dije, la naranja. James anota la matrícula y después le avisó a sus padres, quienes llamaron al 911. Gracias a su acción, la policía pudo dar con una pista de quién era Richard. Identifican a Richard de esta forma. El auto que Richard roba es este auto naranja que les digo. Y luego encuentran el auto en algún lugar tirado en la calle. Dentro del auto encuentran que a Richard se le había caído una tarjeta de dentista, como estas tarjetitas no ve que te dan ahí en los lugares, que tiene el número, el lugar y el nombre del consultorio. Tenía el nombre también de Richie, decía, ¿no? Richie que tiene cita la próxima semana, algo así, ¿no? Y comienzan a decir, no, este es el retrato hablado, el hombre se llama Richie.
La hija de un señor que vive en la calle se contacta con la policía y les dice: oigan, mi papá conoce a un señor que se llama Richie, que le cuenta historias de que mata gente y que él es el asesino satánico que andan buscando. Ah, ok, los señores buscan a este señor y les dice: ah, sí, yo lo conozco, es amigo de este otro muchacho. Ok, van con ese otro muchacho y ya es la última pista que tenían. Entonces a este muchacho lo meten a la patrulla y primero tratan de convencerlo de que hable. El muchacho no quiere hablar, la policía se enoja y uno de los señores en la policía lo agarra y le dice: me vas a decir quién es o te voy a reventar a trompadas. El muchacho se asusta y les dice: se llama Richard Ramírez. Y listo, ya sabían quién era, ya tenían un nombre y un rostro. La ciudad ahora se vuelve loca, porque ahora ya tienen nombre y rostro. Como les digo, comienzan a esparcir ahora la foto de verdad de Richard, porque lo encontraron en los archivos de policía, porque ya había sido detenido antes. Ahora sí lo encuentran. Encuentran a Richard, ponen su foto en los periódicos y en las noticias y ponen el nombre. Así que este es el nombre, esta es la persona, lo estamos buscando, este es el asesino que anda suelto. Y la gente identifica a Richard cuando estaba saliendo de como un lugar que vendían discos, creo, y se sube en un micro o en un autobús y ahí lo encuentran. Richard se baja del autobús, empieza a correr como loco por las calles, los vecinos lo arrinconan y lo empiezan a golpear y a agarrar a patadas y a palazos. Llega la policía para evitar que maten a palazos a Richard. Y fue ahí donde al fin es detenido. A los 25 años, Richard Ramírez es arrestado como el sospechoso y al final el acosador nocturno que estaban buscando. Durante su detención ya admitía su culpabilidad sin que nadie le preguntara. Fue arrestado sin derecho a fianza por asesinato, intento de robo y asalto de un automóvil. La policía lo consideró sospechoso de 16 asesinatos y al menos 21 asaltos. Richard era satanista y conocidos afirmaron que estaba obsesionado con temas satánicos, aunque su padre decía que eso no era verdad. Richard pasa 3 años detenido hasta su juicio en el 88 y gracias a las investigaciones policiales pudieron vincularlo con 13 homicidios y 5 intentos de homicidio, además de 11 abusos íntimos y 14 robos. A pesar de su comportamiento, tenía admiradoras jóvenes que lo veían como atractivo e incluso consideraban que era inocente porque lo veían atractivo, como vieron en el caso que dije de Ted Bundy y de Jeffrey Dahmer, que había asesinos en esa época que no comprendo muy bien por qué pensaban que debía ser feo para que fuera culpable. Entonces, pues como eran supuestamente atractivos a ojos de ellas, pues entonces tenía que ser inocente, porque un guapo no puede ser asesino. Esa era la creencia que se tenía en esa época. El homicidio número 14 fue confirmado en 2009 tras un largo juicio en el que Richard Ramírez mostró un comportamiento psicótico, adoración satánica y ningún arrepentimiento. Y hacía cosas muy despreciables en el juicio, como que mostraba su símbolo satánico, el pentagrama, a la gente, a las madres de las víctimas, a los familiares de las víctimas, y les mandaba como saludito con la mano y se reía y mandaba besos y como se coqueteaba con los familiares de las víctimas a quienes había asesinado y torturado. Finalmente fue condenado a 19 cadenas perpetuas y esto significa que pasó el resto de su vida en el corredor de la muerte. Richard logra evitar la ejecución durante décadas y durante su tiempo en prisión se casó con una fanática llamada Doreen, quien le escribía cartas de amor y creía que él era inocente. Como muchos asesinos seriales, ya les dije que tenía demasiadas admiradoras y llegó a casarse, así como Ted Bundy también llegó a casarse en prisión. Y no dudo que Jeffrey se hubiera casado en prisión si no lo hubieran matado. Finalmente, Richard murió el 7 de junio de 2013 a los 53 años a causa de cáncer en el Marine Health Medical Center en Kitfield, California. Vemos que Richard vive un ambiente no muy agradable durante su infancia, habiendo sido abusado durante su niñez, habiendo sido golpeado y los golpes que sufrió en la cabeza que claramente le dejaron muchos problemas psicológicos. Experimentó negligencia, violencia física, exposición a ambientes de tensión constante y lo que les conté de que su primo le mostraba imágenes y le contaba historias de abusos horribles durante la guerra.
También sumamos todo esto, el consumo temprano de lo que afectó a su juicio, inhibiciones y a su capacidad para empatizar. Conectando a Richard con las teorías psicológicas que vemos actualmente, vemos gracias a la teoría cognitivo-conductual de Aaron Beck que Richard desarrolló distorsiones cognitivas que justificaban la violencia y el asesinato como medios para obtener placer y control, sin reconocer las consecuencias morales o sociales de sus actos. El modelo de autificación moral de Albert Bandura nos demuestra que a pesar de reconocer la ilegalidad de sus actos, porque por algo se escondía, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, su percepción de control y habilidad de cometerlos sin ser atrapado reforzó su comportamiento inmoral. Esta teoría lo que dice básicamente es que un comportamiento que se ve reforzado va a tender a aumentar en intensidad y en cantidad de veces. Y claramente, si no te atrapan en la primera vez que asesinas, tu cerebro interpreta, puedo seguir matando porque nadie me va a atrapar. Eso fue lo que Richard entendió internamente en su cabeza y por eso fue que siguió y cada vez fue a peor. Cada vez, cada asesinato era más violento. Cada vez la escena del crimen era peor. Yo no voy a poner las imágenes de las escenas del crimen, pero cada familia se encontraba peor. Según la teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark, Ramírez seleccionaba a sus víctimas de manera calculada, porque eran hombres que estaban durmiendo, entonces no le iban a hacer frente, y abusaba de las mujeres y las sometía, porque sabían que pues él era un muchacho joven de 25 años y las otras señoras, si han visto, la mayoría eran de la tercera edad, no iban a tener la fuerza para pelearse contra un muchacho que tenía la fuerza de un joven. Y obviamente mataba a los esposos porque los esposos sí iban a poder ponérsele al tú por tú con Richard. Pero claro, aquí demuestra también la cobardía que tenía, porque no tenía la valentía suficiente como para poder enfrentarse con los señores. Tenía que matarlos primero para poder someter a las mujeres. Según la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, Richard se mantuvo en niveles preconvencionales. Actuaba según sus deseos y gratificaciones inmediatas, sin internalizar normas éticas y universales de respeto por los demás. Y según la Hare Psychopathy Checklist de Robert Hare, que es una lista con diferentes patrones que se cumplen cuando una persona es psicópata, Richard exhibe rasgos de manipulación, ausencia de remordimiento, impulsividad, conducta antisocial persistente y encanto superficial, que eso se ve reforzado por el grupo de fans que tenía, por lo que Richard sí encaja con el trastorno antisocial de la personalidad. Era un psicópata con tendencias sádicas y un violento sexual. El caso de Richard demuestra cómo la combinación de traumas infantiles, violencia familiar, exposición a modelos violentos y el déficit de un desarrollo moral puede contribuir al desarrollo de un asesino serial. La intervención temprana y la detección de señales de alerta en entornos violentos pueden prevenir la escala de conductas criminales. Y creo que esto es obvio, pero de todas formas lo voy a decir, no expongan a los jóvenes y a los niños a cosas violentas, como lo que hizo Mike, el primo de Richard, de mostrarle esas imágenes violentas y sangrientas. Ya sé que suena muy obvio decir que no le muestres a un niño este tipo de imágenes, pero no le muestren a los niños este tipo de imágenes, porque es turbio. Y si tú eres un menor de edad, tal vez entre la edad que Richard tenía, entre 15, 12 años, no busques esas imágenes, porque no ganas nada. Son imágenes muy grotescas, son horribles. Presenciar torturas, ejecuciones de cárteles, asesinatos, no lo veas. No ganas nada, no eres cool por hacerlo, no eres mejor, no te hace mejor persona que nadie el ver ese tipo de imágenes. Pueden perturbar tu cabeza al punto en el que ni siquiera puedas ver a tu propia madre como un ser humano y comiences a verlo como un pedazo de carne al que le puedes quitar la vida. No estoy exagerando, realmente se ha visto cómo este tipo de imágenes afectan al cerebro de un niño. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.